Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro planeta. Muchas gracias, feliz de estar acá contigo, como siempre. Tengo un tema que me parece que te puede interesar, porque es hermoso, y tiene que ver con la cooperación en la naturaleza. ¿A qué nos referimos? Estamos hablando, ahí están poniendo justamente en el GC, especies solidarias. Más allá de la solidaridad, que también es un buen concepto, pero que tiene un poco de relación como con el altruismo, aquí la cooperación la vamos a mirar desde el lado de la beneficencia o el beneficio que implica para ciertas especies colaborar entre ellas, entre la misma especie o interespecies, ¿no? Especies distintas que se llama mutualismo, que colaboran entre sí para su propia sobrevivencia o beneficio mutuo, por supuesto. En general, no sé si te pasa a ti, pero la mayoría de las personas tendemos a pensar la naturaleza primero como competencia, ¿no? Es como cuando uno piensa en comportamiento animal, por ejemplo, piensa siempre en competencia, como la ley del más fuerte, es lo que estamos acostumbrados como a ver o a relacionar cuando hablamos como de interacción entre animales. Pero este concepto de la cooperación es igualmente importante, igualmente válido. Por ahí el asunto de la competencia se nos queda un poco desde Darwin, digamos, desde Darwin hasta más o menos cuando la ecología se empieza a concretar como tal, esos estudios. Siempre se habla de la competencia por sobre la cooperación como parte de la evolución. Pero la verdad es que son igualmente importantes y hay especies que sobreviven gracias justamente a este tema de la cooperación, que podríamos decir de paso, nos haría bastante bien a los animales humanos, ¿no? Claro. Totalmente. Entonces, dentro de ese concepto, que es muy lindo, como te contaba, está la cooperación entre especies o sea, entre la misma especie, ¿no? Individuos de la misma especie o especies distintas. Y esto es súper alucinante y hay un montón de casos. El caso ya lo vamos a ir como desglosando uno a uno para contarte porque vas a alucinar. Pero hay casos, por ejemplo, en los insectos donde más se da esta cuestión. Las abejas, las hormigas, otros insectos, donde la organización y la colaboración o la cooperación es súper importante para... ese caso es muy lindo, de estas hormigas que comen ¿Particularmente ojos, ¿no? de esta foto? O sea, lo que pasa es que esas hormigas, que te voy a decir inmediatamente la especie de hormiga de la que estamos viendo ahí, es bien fascinante, porque, claro, la hormiga cortadora de hojas, ¿ya? Y es Atta texana, es el nombre científico de esa especie de hormiga. Eso es bien alucinante, porque lo que hacen estas hormigas es que tienen distintos roles. Todas las obreras tienen roles distintos. Entonces, la primera obrera es la que se acerca a las hojas, la corta y la lleva al lugar donde está la comunidad, ¿ya? Como el nido, ¿no? ¿Ya? Dentro de eso hay otra obrera, otro grupo de obreras que toman estas hojas y las pican una vez. Las hacen más pequeñitas. Después se entrega a otras obreras que lo que van a hacer es moler esto y hacer una especie de pelotita donde queda como la pulpa de la hoja, que ya estamos en una cadena de una tercer trabajador, ¿no? que recibe. Increíble. Y después hay otra obrera que toma esa pelotita de pulpa y ahí lo que hacen estas hormigas es que van a armar un sistema para que de ahí, de esa pulpa, de esa pelotita de pulpa, empiecen a crecer hongos, que es de lo que se van a alimentar. Y hay otra obrera más, porque una es esa, ¿no? La que se preocupa como de tomar esto, de tomar esta bolita y de cultivar los hongos. Y después hay otra más en esta cadena, que es la que se preocupa de eliminar las esporas de este hongo para que esté todo en funcionamiento. Claro, porque no vaya a proliferar las esporas del hongo adentro de su... ¿Cómo se dice? ¿Como de su madriguera? Tampoco, pero ya, sí, hablemos del nido, porque al final igual es el nido de las hormigas. Entonces, ya, ahí tenemos una cuestión súper sofisticada, un sistema de trabajo donde cada individuo pertenece a cierto grupo que tiene un trabajo definido y no se va a salir de ahí en el resto de su vida. Y eso es colaboración entre una propia especie, finalmente para la sobrevivencia, que tiene que ver con generar además el propio alimento con este sistema sofisticadísimo. Y a mí me parece que es fascinante, digamos, explota el cerebro porque
porque es bien increíble pensar en animales que tengan como sus cargos tan definidos y tantos además. O sea, uno que agarra, lleva, el otro pica una vez, el otro segunda vez, el otro hace la bolita, el otro cultiva el hongo, el otro se preocupa de la espora. Impresionante. Animales pequeñitos pero muy grandes. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Pero hay un montón de ejemplos que te quería comentar. Están los insectos, por un lado, hay grandes mamíferos por otro lado, hay especies de aves por otro lado, está el caso de la orca, que es una cuestión bien bonita, donde la orca primero que nada es un matriarcado. Son las abuelas las que dominan, digamos, la manada, ¿no? Y ahí lo que pasa es que este matriarcado es también colaborativo y las abuelas son las que traspasan el lenguaje, traspasan la información a las crías y qué sé yo, a todas las familias. Son a veces distintas familias que van juntas y eso también es una forma de colaboración, ¿no? Como ir traspasando esta información de generación en generación a los más nuevos, etcétera, etcétera. Ahí hay otro sistema también de cooperación en manada, ¿no? Están las manadas de los leones, ponte tú, los lobos también. Son grupos que se juntan para sobrevivencia, para caza en conjunto, para cuidar a las crías, etcétera, etcétera. Claro, como muy de mamífero igual. Es bien de mamífero, pero como te digo, en los insectos se da un montón. O sea, el caso de las abejas es un caso clarísimo también. Las abejas dentro tienen esta organización, ¿no? Dentro de su colmena, que es que hay una sola reina, están las obreras y están las zánganas, si no me equivoco, es como el último eslabón. Y también, ¿no? Está toda esta organización y unas son las que salen a buscar el polen y regresan, otras son las que lo trabajan dentro de su colmena, etcétera, etcétera. En las abejas además se da algo bien interesante, que está este mutualismo con las flores mismas, ¿no? Porque ellas van y se alimentan del polen de esa flor, pero también a su vez son las que van a expandir ese polen para que la flor también sobreviva, ¿no? Para que crezcan nuevas flores. Entonces ahí hay una cuestión como muy linda, simbiótica, de beneficio mutuo. Y así se da en toda la naturaleza, finalmente somos puras interacciones, ¿no?